primera carta a Timoteo. Primera carta a Timoteo, capítulo 6. Le he puesto al mensaje como título: la falta de contentamiento. La falta de contentamiento. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 3. ¿Están ahí? Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 3. ¿Están ahí? Vamos a leer unos versículos. Dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada del contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Acompáñenme a orar. Señor, en esta mañana te damos muchas gracias. Gracias porque nos permites estar aquí, Señor. Gracias por tu palabra, gracias porque tú tienes, Señor, el control de todas las cosas. Gracias porque nos permites adorarte, porque estamos juntos como iglesia, Señor. Gracias te damos en esta mañana porque queremos, Señor, escuchar tu palabra, y tú nos has puesto este tiempo, Señor, nos has preparado nuestro corazón y quisiéramos dar fruto, Señor, en tu reino. Por eso, Señor, te pedimos que nos abras el entendimiento, que nos abras nuestra mente, nuestro corazón, Señor, que esta palabra caiga en buena tierra, Señor. En el nombre precioso de Jesucristo te damos muchas gracias. Amén. Amén. La falta de contentamiento es el título del mensaje, y de hecho es una de las cosas más que más nos apartan de la piedad, es la falta de contentamiento. O sea, una de las cosas que más nos apartan de la piedad es la falta de contentamiento. En otras palabras, la falta de contentamiento nos aparta de Dios, nos desvía de buscar con más intención al Señor y nos quita el interés de conocerle más, de tener ese tiempo con Él, nos aparta de la oración, nos aparta del tiempo de la lectura de su palabra, nos aparta del interés de congregarnos, de asistir a las reuniones de oración, de asistir a los estudios bíblicos. En general, la falta de contentamiento nos desvía la mirada de las cosas de arriba, de las cosas eternas, de las cosas celestiales, y nos la pone en otras cosas. Ahora, ¿qué es ese contentamiento del que estoy hablando ahorita? La Biblia, el diccionario de la lengua española dice que es, cuando hablamos de contentamiento, es estar felices, satisfechos. Eso es lo que lo definen así, que estar satisfechos, estar feliz, eso es contentamiento. Pero la Biblia profundiza aún más en relación al significado verdadero. La Biblia lo refiere como a una satisfacción interior sin tener en cuenta, sin exigir cambios externos. O sea, en otras palabras, sin tomar en cuenta las circunstancias que están alrededor de nosotros. ¿Sí? O sea, sentir gozo, paz, felicidad, a pesar de las circunstancias que están alrededor de nuestras vidas. Sentirte alegre en tu corazón, sentirse satisfecho, no importando la situación que estás pasando, ¿sí? Lo que está a nuestro alrededor. Eso es lo que refiere la Biblia con el contentamiento. ¿Y qué está dentro de nosotros? Es una buena pregunta. ¿Qué está dentro de ti y de todos nosotros que somos hijos de Dios? Que está Jesucristo, ¿verdad? Cristo está morando en aquel que es creyente. En aquel que es creyente, el Espíritu de Dios ha venido sobre nosotros y está dentro de nosotros. Entonces, tienes lo mejor. El contentamiento debe de estar en nosotros.
Sí, debe de haber contentamiento. Esta debería de ser nuestra condición diaria, todos los cristianos, estar con ese contentamiento siempre. Pero la falta de contentamiento siempre nos va a desviar de la piedad. Siempre nos va a desviar de la piedad, porque no estamos priorizando las cosas santas, sino más bien tenemos como prioridad todas las cosas enfocadas a nuestro yo. ¿Sí? Eso es lo que sucede cuando no hay un contentamiento. Todas las cosas que nosotros anhelamos están concentradas en nuestro yo. Todas nuestras prioridades están enfocadas en satisfacer al ego, a nuestro ego. Entonces la falta de contentamiento nos hace sentir la necesidad de tener o la necesidad de querer. Cuando no hay un contentamiento en tu corazón, tienes esa necesidad de quiero, necesito, debo de tener esto. Y todo esto nos va a llevar a tres males o tres pecados principales en los cuales hemos sido envueltos toda la humanidad, desde el Adán hasta el día de hoy, a toda la humanidad. Y estos tres pecados, estos tres males o pecados, son la lujuria, la codicia y la avaricia. La lujuria, la codicia y la avaricia. Estos pecados están desde que entró el pecado al mundo, desde que el diablo empezó su obra aquí en la tierra. Porque recuerden que el diablo empezó su obra en el cielo. ¿Sí se acuerdan? Empezó a engañar. Entonces, vayan por un momento a Génesis para entender un poquito esto. Esos tres pecados que les acabo de mencionar, la lujuria, la codicia y la avaricia, son lo que el diablo usa como estrategia para atraer a toda la humanidad hacia el pecado y a desviarnos de Dios, para que no se cumpla el propósito que Dios ha puesto en nuestro corazón. Por eso es importante que entendamos esto. Génesis capítulo 3. Es lo que hizo el enemigo, el diablo, desde el principio a Adán y Eva. Génesis capítulo 3, versículo 1 dice, ¿están ahí? Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que dice árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces vemos aquí la obra del enemigo desde el principio de la Biblia, desde Génesis, los primeros capítulos, cuando entra el pecado aquí a este mundo. Vemos cómo la serpiente, que representaba al diablo aquí, cómo envuelve en una forma muy sutil y muy sagaz para envolver a Adán y a Eva, usando a la mujer, cómo la envuelve y distorsiona la palabra de Dios, lo que Dios les había dicho, y los seduce. Y de esa forma los seduce, y de esa forma sigue seduciendo a todo ser humano. Desde esa fecha, desde esa vez, por todas las generaciones, a través de toda la historia, esos tres pecados están presentes hasta el día de hoy. La lujuria, la codicia y la avaricia. Y ellos, teniendo todo ahí, estando Dios con ellos cayeron. Y precisamente porque no
pensaron ellos en segundas o terceras personas, sino, o en otras palabras, no pensaron en Dios, sino principalmente en el su yo. Pensaron en la primera persona, que es el yo. O sea, ellos pensaron en ellos, no pensaron en nadie más. Y ahí, en este caso de ellos, tenían que haber pensado primeramente en Dios. Ellos lo tenían todo ahí en el paraíso. Dios les preparó un paraíso para que ellos lo disfrutaran, para que tuvieran la presencia de Dios ahí mismo, disfrutar sin maldad, sin nada. Pero ellos fueron envueltos, fueron engañados astutamente por el enemigo. Tenían todo y aún así ellos cayeron. Eso significa que no había un contentamiento en su corazón. Ellos desearon, anhelaron más cosas, ¿sí? Anhelaron más cosas cuando les fueron abiertos sus ojos. Y estos tres pecados son la lujuria, la codicia y la avaricia, hacen que no esté satisfecho el corazón, que el corazón no se sienta satisfecho nunca se sacia. Ahora, ¿qué se refiere con estos tres pecados? ¿Qué se refiere, por ejemplo, con la lujuria? Número uno, ¿qué significa esto? Porque a lo mejor algunos están pensando en lo sexual, pero el diccionario dice que la lujuria viene de una palabra luxus en latín. Luxus, que significa abundancia o exuberancia. Entonces, el término lujuria no es exclusivamente para referirlo al deseo sexual desenfrenado, ¿no? También el diccionario lo refiere como un exceso en alguna cosa que estimula nuestros sentidos. De tal manera que si deseas esto o aquello en una forma desesperada, eso es lujuria. O sea, no precisamente referido al deseo sexual. Todo lo que tú quieres y anhelas y desesperadamente lo buscas, eso es lujuria. Y todo eso entra por los ojos. Todo eso entra por los ojos. Recuerden que Eva vio, dice que vio que el fruto era agradable a sus ojos. ¿Recuerdan el versículo que leímos? El fruto era agradable a sus ojos. Entró por sus ojos. ¿Y cuántas cosas hay que son agradables a nuestros ojos hoy en día? ¿Cuántas cosas hay hoy en día que son muy agradables a nuestros ojos? Por ejemplo, la moda, por ejemplo, los lujos, lo extravagante, lo raro, lo caro, lo sofisticado, lo moderno, evidentemente lo sensual, lo erótico, y la pornografía que está hoy en día dispuesta para todo el que quiera tomarla a la vista de todos. Todo eso, a veces decimos, lo necesito, lo quiero, lo deseamos, y decimos, lo quiero. Eso es lujuria. Y eso es un pecado en el que ni nos damos cuenta. Toda la humanidad estamos envueltos en eso. Segundo, la codicia. Dice en el versículo 6 que leímos de Génesis, que era codiciable. El fruto ese era codiciable. La codicia es un deseo excesivo por el dinero. Pero el diccionario también lo refiere como un deseo vehemente de poseer algo. Un deseo vehemente de poseer algo que te llama mucho la atención, tú lo quieres tener. Entonces la codicia está en el corazón de todos los hombres. La codicia es algo que está ya por sí en todos los hombres. Entre más quieren, más. Entre más tienen, más quieren. Tienen más y quieren más. Vayamos ahí mismo donde leímos al principio en 1 Timoteo, pero váyanse al versículo 9. 1 Timoteo capítulo 6, el que empezamos leyendo ahorita. Pero váyanse al versículo 9. Versículo 9. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 9 dice: pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas,
que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Raíz de todos los males es el amor al dinero. No, observen bien que no es el dinero la raíz de los males, no es el dinero, es el amor al dinero. Cuando una persona tiene se desvive por hacer mucho dinero y más dinero y más dinero, ese se va a desviar y se va a perder, ¿verdad? O sea, tú puedes anhelar y puedes trabajar y puedes hacer, pero tienes que tener a Dios en primer lugar en tu vida, a Dios en primer lugar, porque si se te desvía tu mirada, entonces eso ya es lo que estamos diciendo ahorita, la codicia, eres codicioso, ¿verdad? Y la otra palabra que les decía, el otro pecado que va junto con este es la avaricia. La avaricia es consecuencia de la codicia. Es decir, que la codicia genera la avaricia, ¿sí? Es algo parecido, pero cuando hablamos de avaricia es cuando tú quieres y quieres tener más y más, pero retienes y no das nada. Y entre más quiere la persona, quiere más, ese se genera un deseo desmedido de tener más y más y retener todo lo que tiene. Retener, pues no darle a nadie, eso es una avaricia. Eso va acrecentándose cada día más el deseo hasta la máxima posición, como el diablo, ¿sí? El mismo Satanás, él quiso ser igual a Dios, ¿recuerdan? Quiso ser igual que Dios, por lo cual Dios lo lanzó fuera de su presencia. Dios lo lanzó del cielo, ¿sí? Vayan a Isaías capítulo 14 para que veamos. Es unos versículos que nos hablan refiriéndonos a Satanás. Esos son deseos que el enemigo está plantando. Isaías capítulo 14, versículo 12, está plantando en el corazón de las personas, en todo el mundo. Por eso tenemos que estar nosotros bien alertas. Por eso es que nosotros debemos de saber esto, como cristianos, como hijos de Dios, no caer en esas trampas del enemigo. Isaías capítulo 14, versículo 12, ¿están ahí? Dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Eso es algo referente al enemigo, al deseo que él tenía. Por eso fue destituido. Recuerden que Satanás fue un ángel, un querubín, de hecho, que estaba en la presencia de Dios. Fue por eso destituido. Veamos ahora Ezequiel capítulo 28. Ezequiel capítulo 28, versículo 14. Ezequiel capítulo 28, versículo 14. ¿Están ahí? Dice, tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, y yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Dios lo destituyó desde allá del cielo, porque quiso ser igual que a Dios. Ese mismo deseo lo está implantando en el corazón de toda la humanidad. Lo hizo con Eva y Adán,
y así mismo lo está haciendo en el corazón de todos los seres que hay en toda la humanidad. Por eso es que nosotros tenemos que entender estas verdades para estar alertas, para estar dependiendo del Señor, porque nadie puede decir que no puede caer. Aunque conocemos la palabra, aunque estamos en el camino de Dios, no podemos decir que no vamos a caer. La Biblia dice que el que cree estar firme, mire que no caiga, porque todos, aún los que estamos más arriba, aún pastores, han caído y podemos caer. Aún los que estamos al frente han caído, y eso es algo más triste, porque se lleva a una congregación. O sea, el pecado afecta a toda la gente. Entonces, por eso es que como hijos de Dios que estamos entendiendo esta palabra y estos mensajes, tenemos que estar alertas, porque el mundo está en tinieblas, y la Biblia dice que se está enseñoreando el enemigo. Por causa del pecado se está enseñoreando de todos. Si es que el mundo, todos los hombres en el mundo tienen este mal, o tenemos este mal. Nosotros, gracias a Dios, nos ayuda a frenarnos, a conducirnos y a evitar ciertas cosas, pero tenemos siempre esa tentación. Pero las personas que están sin Cristo están completamente a la deriva del enemigo. Siempre hay inconformidad en el corazón, siempre. O sea, en otras palabras, falta de contentamiento. ¿Recuerdan al pueblo de Israel? ¿Recuerdan cómo Israel se quejaba siempre? En el Antiguo Testamento vemos que siempre se quejaban, una y otra vez se quejaban, que no tenían agua en el desierto, y ahí les dio Dios agua, que no tenían que comer, les dio de comer, que estaban fastidiados y Dios les mandó carne. Queremos carne. Y siempre queja tras queja tras queja, siempre se quejaron. Por eso es que ellos no llegaron pronto, rápido, hacia el lugar donde Dios los iba a llevar. Era un lugar que no tenían por qué recorrer tanto tiempo. Sin embargo, estuvieron 40 años en el desierto dando vueltas y vueltas alrededor de Cades Bermea, vueltas y vueltas y vueltas. Y al final no entraron ellos, entraron su segunda generación, porque ellos siempre estuvieron renegando, inconformes siempre. El corazón del hombre está inconforme siempre. Y nosotros no estamos exentos, hermanos. No estamos exentos, también nos quejamos, manifestamos la inconformidad frecuentemente, ¿sí o no? Porque vemos en el mundo que los hombres, hay hombres que quieren ser mujer, y hay mujeres que quieren ser hombre, ¿sí? Y hay hombres altos que quieren ser bajitos, y bajitos pues, que quieren ser altos. Mujeres, hombres que están gorditos quieren ser flaquitos, y flaquitos que quieren ser gorditos. Y vemos de todo. Las mujeres que nacen lacias de su pelo se enchinan el pelo, se lo rizan, y las que están rizadas se lo alacian. ¿Sí o no? Y cuando llueve mucho, que ya no llueva, que ya estamos inundándonos, pero cuando no hay agua, quieren que llueva. Cuando está el sol bien fuerte, están uno sufriendo y ya estamos fastidiados de este calor. Pero luego viene el frío, y si ya no quieres frío, dices, ya que se acabe el frío. O sea, nunca estamos conformes. El asunto es que el ser humano nunca está conforme, porque hay falta de contentamiento. ¿Recuerdan la alabanza que cantamos, la número 4? Como Job, que le pasó, dice, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré a ti. Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre de Jehová. Que en todo momento tú adores al Señor y alabes a Dios. Tengas o no tengas, tienes que alabar al Señor. Sí, aunque estés en bendición, aunque estés pasando por el valle de la sombra de muerte, tú tienes que alabar al Señor. Independientemente de la situación, si es que tienes contentamiento. Si no tienes contentamiento, nunca lo vas a poder alabar bien. Siempre va a haber una queja en tu corazón, siempre va
vas a sacar algo a Dios, le vas a sacar algo al Señor, pero mira cómo estoy, esta enfermedad, mira cómo estoy, esta situación económica, y siempre vas a... Pero cuando hay bendición y te acuerdas de Dios, y todo es porque Dios nos lo da, y nadie recuerda que es Dios el que se le está dando eso. Cree que porque Él trabajó, porque Él se esforzó, porque Él se esmeró, porque Él hizo estas cosas, y yo tengo todo esto porque le he echado ganas. Si Dios quiere y mueres, ¿qué vas a hacer? O te enfermas, te quedas paralítico y vas a depender de alguien que te dé de comer con una cuchara. ¿Qué vas a hacer ahí? ¿A quién le vas a decir? ¿Cómo vas a poder hacer las cosas? Y eso depende de Dios, ¿sí o no? Eso depende de Dios. Así es que volvamos nuevamente al texto de base, 1 Timoteo capítulo 6, versículo 3. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 3. Dice aquí en el primer versículo 3: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Miren bien que lo que está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo, está hablando primeramente que si alguien no se ajusta, no se conforma a las palabras de nuestro Salvador, de nuestro Señor Jesucristo, que son conforme a la piedad, primeramente está hablando de una doctrina, está hablando de una enseñanza. Porque hoy en día, hermanos, hay muchas enseñanzas dentro del Evangelio, dentro del cristianismo, muchas enseñanzas torcidas, muchas cosas que son falsas, muchas cosas que están teniendo que ver más con el hombre que con Dios. Están queriendo hablar para que el hombre se sienta bien, para que el hombre diga, no, pues qué bien, mucha bendición. Pero viene y a un lugar donde les confrontan con su pecado, con su maldad, y dicen, no, ahí no me gusta porque ahí hablan ahí nada más tiran pedradas, no les gusta. Pero sí cuando le dicen, tú vas a ser bendecido, Dios te va a levantar, Dios te va a dar esto, lo que tú estás buscando, Dios te va a resolver tu problema, ahí sí se acomodan, ahí sí está muy bien. Pero el Señor nos advierte que no nos vayamos con esas enseñanzas falsas. Es, aunque nos duela, aunque seamos confrontados, aunque el Señor nos esté corrigiendo, es por nuestro bien, es porque Él quiere que llegues al cielo, porque si no, no vamos a llegar al cielo. Así es que primero que dice es esto. Lo primero que está hablando aquí dice que si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. A lo mejor no entienden muy bien qué es piedad. Piedad es una virtud que inspira por el amor de Dios a la ternura de las cosas santas, a la devoción, a la devoción de las cosas santas, porque ha recibido el amor de Dios. Entonces esa virtud te conduce a buscar las cosas santas, las cosas del cielo, y por el amor a tu prójimo te conduce a hacer actos de bondad, de misericordia, de compasión con los que están necesitados. Esa es piedad. Si tú estás entendiendo la sana doctrina, que son las sanas palabras de Jesucristo, tiene que haber piedad en ti. Nosotros como cristianos debemos de llevar una vida de piedad, y eso está inspirado por el amor de Dios en nuestro corazón, de buscar las cosas santas primeramente, y por el amor al prójimo es hacer el bien a los demás, es tener esa misericordia, esa compasión con los más necesitados. Eso es piedad. Entonces, si las palabras que escuchas, el mensaje que escuchas no está conforme a la piedad, entonces estamos mal, no estamos teniendo ese sentir de Dios. Entonces se dan cuenta con todo esto, hermanos, que no tiene que ver con nuestro yo. Se dan cuenta que no tiene que ver con tu yo, con tu necesidad. Todo está enfocado en Dios y en el prójimo.
Y esa es la sana doctrina, esa es la doctrina de la piedad. Versículo 4 dice, el versículo 4 y 5, o sea, cuando una persona no está conforme a esta doctrina de la piedad, dice, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias entre hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Fíjate que dice que toman la piedad como fuente de ganancia, o sea, usan el evangelio, usan la palabra de Dios para tener un beneficio para ellos. Y eso es lo que está diciendo aquí. Dice, y por eso dice Pablo a Timoteo, apártate. Dice, apártate de los tales. Apártate, tú también, hermano, apártate si te están llevando a una doctrina errónea y que no es conforme a la piedad, y que es conforme a un deseo carnal propio de la persona o de las personas, y que están centradas en su yo solamente, en sentirse bien, en crecer, y no en darle gloria a Dios. Entonces apártate, porque esa no es una sana doctrina. Y todo eso tiene que ver con el yo, ¿sí? Cuando nosotros, ahora veamos el versículo 6, ¿qué dice en el versículo 6 aquí? Pero gran ganancia es la piedad, ¿qué dice? ¿Acompañada de qué? De contentamiento. ¿Sí? Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Tú y yo estamos en este caminar con Cristo. O sea, tenemos el Evangelio, la palabra de Dios, somos guiados por su palabra, y estamos recibiendo una sana doctrina, estamos recibiendo la doctrina de la piedad. Estamos nosotros teniendo esta doctrina de la piedad. Pero aún así dice que si no está acompañada de contentamiento no es muy bueno. Entonces debe de estar acompañado de contentamiento. Dice, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Entonces nosotros debemos de tener este contentamiento. El contentamiento te va a llevar siempre a la gratitud. Cuando tú no tienes contentamiento vas a ser malagradecido. Ni siquiera te acuerdas de dar gracias a Dios por lo que tienes, por lo que te da. Ni siquiera lo haces porque no tienes contentamiento. Pero cuando tú tienes contentamiento vas a tener un corazón agradecido siempre. Siempre comes y estás dando gracias a Dios porque vas a comer. Pero si supieras que hay mucha gente que se está muriendo sin comer, sobre todo allá en África, en la India, que se mueren los niños extendiendo su guaje, la mitad del guaje para que les echen comida. Y eso te impacta. Yo vi una foto que me impactó, donde el niño se murió con el bracito así extendido, esperando que le cayera algo de alimento, y ahí quedó tieso, estaba con él. Se murió, se quedó ahí, pura panzota llena de parásitos, huesitos envueltos en la piel, y así con los ojos pelones, y así. Esa foto me impactó, porque esas personas están muriendo de hambre, no tienen que comer. Y tú y yo tenemos, aunque sea frijolitos, aunque sea alguna comida sencillita, pero tienes, y a veces ni nos damos cuenta, y somos tan mal agradecidos que ni damos gracias a Dios, y comemos como si todo te lo merecieras, y realmente es falta de contentamiento. Cuando tienes contentamiento, tú eres agradecido, siempre das gracias a Dios, siempre por todo das gracias a Dios. Pero cuando no hay contentamiento, no hay agradecimiento. Estamos pasando ya los últimos días de este año, y en todo el año Dios nos ha ayudado. A lo mejor algunas cosas no se cumplieron, algunos propósitos, metas que te fijaste, pero Dios sabe por qué y en qué momento va a suceder. Entonces tienes que ser agradecido con Dios, porque Dios nos está viendo pasar un año y entrando otro año más. Y tenemos que tener esa actitud de agradecimiento hacia Dios. Dice en el versículo 7, porque nada hemos traído a este mundo
y sin duda nada podremos sacar. Así es que no debemos de poner nuestra mirada en las cosas terrenales, que son pasajeras. Son pasajeras comparadas con la eternidad que tenemos nosotros, que es estar la eternidad, con toda la eternidad con el Señor, con el Padre. Entonces todo lo que aquí está, y aunque veamos cosas hermosas, bellas aquí, son muy pasajeras. ¿Qué tanto podemos vivir? La Biblia habla de 70 años en promedio, y los que más en 80. Eso es el promedio. Entonces nuestra vida se pasa así pero rápido. Y si tú te enfocas la vida solamente en cosas terrenales, te vas a perder muchas bendiciones. Tu vida tiene que estar enfocada en Dios. Y claro, a seguir continuando haciendo tu vida aquí, pero siempre con tu enfoque en Dios. ¿Sí? Siempre con tu enfoque en Dios, porque esto se va a quedar. Puedes construir una casa hermosa, bonita, grandota, se va a quedar. Nosotros tenemos una casa que está ahí grande, estamos solos, mi esposa y yo, y decimos, ¿y esta casota? Que hubiera salido yo antes todo esto, digo, no invierto tanto, ni hago tantos esfuerzos, pues ya está sola la casa, ¿de qué sirvió tanto esforzarte y meterle y hacer esto? Y ya decimos, mejor la vendemos y nos vamos a una casita chiquita, de verdad, porque para limpiar y para darle mantenimiento y todo eso. Y es que no lo piensas, porque ahora es diferente, ahora decimos, sí, cierto, pues esto te vas y ¿a quién le vas a quedar? Como una persona que conocemos, o que conocemos mi esposa y yo, que tenía mucho dinero, y 2 hoteles, o 3, y solo, el señor siempre solo, sucio de la ropa, abogado, y así como si yo fuera un pordiosero, toda su vida haciendo, se ahorraba y hacía él mismo las cosas, y nunca disfrutó el dinero, se murió, y ahí se quedaron los 2 hoteles. ¿Quién lo disfrutó? Creo que su familia, sus hermanos, que nunca trabajaron. Pues ¿cuál es el punto de afanarte y no buscar primeramente a Dios? O sea, hay que trabajar, hay que hacer muchas cosas, pero primero es Dios, y eso siempre se los estamos recalcando. Primero es Dios, dale la prioridad al Señor primero. Él dice, y su palabra así lo dice en Mateo 6:33, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Dios sabe si alimenta a los animalitos, a los pájaros y a todos los animales que no trabajan y nunca les falta. Con mayor razón a ti y a mí, que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces, ¿por qué te afanas por tu vida y no buscas primeramente el reino de Dios? ¿Por qué no vienes a la iglesia? ¿Por qué es que tuve esto? ¿Por qué es que esto, el otro? Cualquier detallito, no lees la Biblia, porque es que no tuve tiempo. De verdad, no tuve tiempo. Y son 24 horas. Entonces, ¿por qué te metes un montón de tiempo en el internet o en jugando, cualquier cosa que haces y no le das un tiempo a Dios? O sea, ¿quieres que Dios te dé más de 24 horas? O sea, o dices en tu corazón, es que Dios se equivocó, yo creo que el día lo había hecho de 36 horas para que me alcance. Pues no te va a alcanzar, porque te lo consumirías en otras cosas. Lo mismo, porque no estamos enfocados en Dios, sino estás enfocado en tu yo. Y ese es el punto, hermanos. A medida que nosotros tengamos más contentamiento, vamos a poder rechazar todas esas tentaciones del enemigo, del diablo, les estaba diciendo, de las que nos está seduciendo el enemigo, que es la lujuria, la codicia y la avaricia. A medida que tú tengas ese contentamiento y que busques a Dios, que no solo eso vas a tener, sino que seremos más agradecidos con nuestro Dios. Seremos más agradecidos con nuestro Dios, y todo lo que hagamos será enfocado en Él. Amén. Oremos a Dios para que nos ayude el Señor en esta área. Señor y Dios, te damos muchas gracias en esta mañana, porque has sido fiel con nosotros, Señor. A pesar de que nosotros no te buscamos, somos infieles, tú eres fiel, Señor. Por eso te damos muchas gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, porque nos alienta a seguir adelante, a seguir buscando tu rostro, tu presencia.
Gracias porque tú estás obrando en nuestro corazón. Tal vez a lo mejor nosotros como humanos no podemos ver muchas cosas, pero tú estás obrando, Señor. Pedimos en esta mañana que tu palabra, Señor, sea sembrada en nuestro corazón y la recuerdes a nosotros a cada momento, Señor, en nuestras mentes, la recuerdes y podamos nosotros tomar acciones en nuestra vida para que tú seas nuestra prioridad, Señor, y poderte a ti darte la gloria, la honra y la alabanza, porque tú te encargas de tu creación y tú la sustentas y nada le falta a los que temen tu nombre, Señor. Por eso te damos gracias, Señor, porque tú nos das todo y tú eres el dueño de todas las cosas. A ti te damos toda la gloria y toda la alabanza, Señor. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Y amén.